Muy buenas noches, hermanos, a todos los aquí presentes y también a los que están viéndonos a través del Facebook Live de la página del Movimiento de Encuentros Conyugales. Un aplauso para ustedes y para los que están en casa también. Que todos los viernes, ¿verdad?, los que organizan y hacen este esfuerzo por mantener la llama viva, ¿no?, de esta comunidad, de este grupo de hermanos matrimonio. Pues bien, como bien decía el hermano Gustavo, el tema de hoy es la comunicación y el diálogo en el matrimonio. Hay que diferenciar, sí, que una cosa es comunicación y otra cosa es diálogo. No es lo mismo. Y me di a la tarea de investigar, porque hay que estudiar, ¿verdad? Y el término comunicación procede del latín comunicare, que significa hacer a otro partícipe de lo que uno tiene. Ahora bien, tanto el ser humano, es decir, nosotros, como los animales, también los animales tienen capacidad para comunicarse. Así que la comunicación no es solamente propia del ser humano. ¿Por qué? Porque la comunicación puede realizarse de diversas formas, no solamente a través del habla, a través del lenguaje. La comunicación puede hacerse a través de señales, el lenguaje corporal, ¿sí?, o incluso lenguaje simbólico. Por ejemplo, cuando ustedes, si su esposa les dice, ¿a qué hora venís? Vas tarde. Entonces venís y le mandas un emoticon, ¿no? Como quien dice, ya llegó tarde. O si estás escribiéndole a alguien y es noche, te pone el emoticon con una Z que está durmiendo. Esos son lenguajes simbólicos. Y nosotros entendemos. No era necesario que nos hablemos. Incluso esto de los memes. ¿A quién le gustan los memes aquí? ¿No les gustan los memes? A ver si les encanta. Comparten. El teléfono está lleno de memes. ¿Por qué? Porque los memes, sin muchas palabras, te comunican algo. Bien. Ahora, la comunicación puede ser a través de sonidos también. Los sonidos. Entonces, aquí les decía que la comunicación no es exclusiva del ser humano. También los animales se comunican. Entonces, cuando hablamos de comunicación en la pareja, entonces quedamos como muy cortos. Porque si el esposo chifla y la esposa ya sabe qué significa el silbido, le entiende, está bien, se comunicaron. Pero cuando hablamos de diálogo, ya es otra cosa. Diálogo proviene del griego diálogos. Se divide en dia, que significa a través, y logos, significa palabra. Se puede entonces decir que significa diálogo, significa a través de la palabra. Es decir, que ya no solamente es con señas, no se dialoga con señas, con memes o con emoticons, ¿no? Ya ahí tenemos que entrar a la profundidad de la palabra. Y es en la conversación donde se fomenta el desarrollo de la palabra. La conversación o plática que hay entre dos o más personas. Una no, ¿verdad? Tienen que haber por lo menos dos. Y en el matrimonio, ¿cuántos son? Dos, ¿verdad? Cuidado, salen con tres, ¿verdad? Son dos. El esposo y la esposa. Nadie más, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, en el diálogo vas interactuando el uno con el otro, expresando con las palabras, expresando ideas y sentimientos. Y esto ya no lo hacen los animales. Los animales no lo hacen. Solamente los seres humanos tenemos esa capacidad. Pues bien, todos continuamente estamos recibiendo y transmitiendo información, siempre, de forma consciente o inconsciente. Pero
no siempre estamos dialogando. Ahí a veces nos quedamos un poco cortos, ¿no? Entonces, cuando en este caso, en el matrimonio, los dos enamorados, hay que decirlo así, ¿está bien? ¿En el matrimonio hay dos enamorados? ¿O solo en el noviazgo? En el matrimonio, ¿verdad? Algunos la piensan, ¿será? Porque a veces como que el enamoramiento solo se quedó en el noviazgo, ¿no? Y ya una vez casado, no, pues ya caímos aquí, a la celda, a la cárcel del matrimonio. No. Tiene que explotar más el amor en el matrimonio. Yo siempre he dicho que yo me enamoré de mi esposa, que aquí está, por cierto, y cuando nos casamos yo aprendí a amarla más. Eso es lo natural que debe pasar, no al revés. Ya me casé, ahora la odio. No puede pasar eso. Entonces, en el matrimonio hay dos enamorados. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí. Sí. Tómense de la mano, ¿no? Por lo menos, que se vea que son enamorados. Cuando andan por la calle se toman las manos. Sí. Para pedir reales, no. Hay que tomarse las manos. Que nadie les ande diciendo viejos ridículos, no es cierto. Los ridículos son aquellos que no se aman todavía. Ustedes se aman, hay que expresarlo. Ahora, suéltense la mano, no hay problema. El que quiera seguir, pues agárrese, no hay problema. Entonces, estos dos enamorados, cuando están juntos, se transmiten afectos, penas, alegrías, caricias. Esa es forma de comunicación, la caricia, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Cuando la esposa quiere algo, acaricia al esposo, ¿verdad? O al revés. ¿Por qué? Porque son formas de comunicación, sí, pero y el diálogo tiene que ser más profundo. En el matrimonio se habla, se intercambian palabras, pero en el corre-corre, lógicamente, no podemos establecer diálogo. El diálogo no se puede establecer así de la nada. La comunicación sí, una comunicación rápida, ¿verdad? En el diálogo, ahí se realiza una donación del uno con el otro, desde lo más íntimo de lo que cada uno tiene. Es entrar en comunión. Eso significa también el diálogo, entrar en comunión. Dos personas que no comulgan lo mismo no pueden dialogar. Si uno anda por un lado y otro anda por otro, si piensan de forma distinta, es difícil entablar, ¿no? Pues bien, en el matrimonio sí tiene que haber comunicación, claro que sí. Y buena comunicación, sí, pero tiene que haber sobre todo calidad de diálogo. Calidad de diálogo, ya vamos a hablar eso de la calidad. La falta de diálogo conyugal es uno de los mayores problemas que los matrimonios modernos enfrentan. Incluso cuando hay divorcio, cuando sucede, ¿verdad?, que se separan, lo primero que dicen que es: yo ya no lo soporto, ya no quiero ni hablarle, ¿verdad? Entonces ya llegaron a un punto donde ya nada ahí es, ya ni la comunicación entra. Entonces, este es un grave problema, porque los problemas de salud, los problemas económicos, los problemas laborales, que son difíciles muchas veces, esos son externos, vienen de afuera. Nosotros no podemos controlar lo que viene de afuera. No podemos controlar la crisis económica, ¿verdad que no? No se puede. No podemos controlar el clima. Son cosas externas. Perdiste el trabajo, eso es algo externo. Ah, ¿te afecta? Claro, pero viene de afuera. Si estás cohesionado con tu esposo, con tu esposa, no debería pasarte nada. No se puede perder un matrimonio porque alguien dejó de trabajar, por ejemplo. Es ilógico eso. O porque hay una enfermedad. Se enfermó mi esposa, entonces ya no hay matrimonio. No, tiene que pasar.
¿Se acuerdan cuando, bueno, aquí no está el altar, ¿verdad? Pero frente al altar dijimos en las buenas y en la salud y en la bonito o feo, ni modo. Así es, así debemos ir hasta el final. Pero las cosas externas no hay problema, son de afuera. Pero la falta de diálogo es un problema interno. Ya no viene de afuera. Y ese es más grave, porque daña la raíz del matrimonio. Un matrimonio que no se comunica, que no dialoga, un matrimonio en problemas, graves problemas. Eso de andar a decirle a tu papá que si quiere comer, les parece conocido eso, ¿no? Se enojan. ¿Y qué es lo primero que le quitan? La palabra. No le hablo a ese viejo. Yo soy hijo de un divorcio. Mis padres se divorciaron. Y mi mamá no podía ver ni en pintura a mi papá. Bueno, creo que todavía. Eso es difícil. Es muy difícil. Pero algunos dicen, pasó, nos separamos. Pero es porque antes de esa separación hubieron un montón de cosas que se pudieron resolver antes de llegar a la separación. El problema está en que cuando silenciosamente las cosas van pasando, son tal vez cosas pequeñitas, no nos las deja pasar. Es como la gripe, ¿eh? Una tosecita chiquita, se te puede dar un problema hasta de bronquitis tal vez, y hasta te puedes morir. Eso le puede pasar al matrimonio. Entonces es importante que estemos alertas para ver en qué momento hay problemas en la relación de pareja. ¿Y cuándo hay problemas? Cuando no se hablan. Ese es un grave problema. San Pablo en 1 Corintios 13, ya recordarán el himno del amor, ¿no? Habla de elementos muy importantes para que el matrimonio esté ahí hacia adelante. 1 Corintios 13, del 4 al 7. El amor es, ¿cómo es el amor? Paciente, es servicial. El amor no es envidioso, no es jactancioso, no se engríe, es decoroso, no busca su interés, no se irrita. Todo lo perdona, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Palabra de Dios. Con esos elementos ya nosotros podemos resolver nuestro problema. No es tan fácil, ¿verdad que no? No es tan fácil. Y es por eso que en los últimos años ha venido un desarrollo tanto de la sociología, la psicología, en esto de las relaciones de pareja. Y han descubierto que hay obstáculos para el diálogo. Y hay obstáculos exteriores que vienen de afuera y obstáculos interiores, o sea, que duermen en su casa. ¿Cuáles son los obstáculos exteriores? Número 1, falta de tiempo. No puedo conversar con vos, no tengo tiempo. Salgo tarde del trabajo, vengo cansado. No puedo. Falta de tiempo. Las ocupaciones, las preocupaciones. Preocuparse. Ocuparse antes de. Hay gente que vive preocupada, bien preocupada. Le preguntas, ¿y qué te preocupa? No sé, pero estoy preocupado. Es demasiado la preocupación, entonces que te diga y te bloquea y no puedes. Conversemos, no puedo. Ahorita no. Y nunca hay tiempo. Segundo, obstáculo exterior. Distracciones. Esto de las distracciones sí es un poquito más. Distracción número 1, depende de la persona. ¿Qué es lo que más te distrae? Ahorita está de moda esta distracción, ¿verdad? ¿Cuántas horas al día le dedicas al teléfono? A la computadora, al televisor. Estaba viendo la vez pasada fotos, estaba viendo un álbum familiar y estaba el álbum de la familia y aparecía el abuelo que
que desde joven estaba con el control de televisor y en las fotos aparecía con el control del televisor. Llegó anciano y con el control en la mano. No se despegaba el control del televisor. ¿Y usted qué no se despega? Hay que ver entonces cuáles son las distracciones que estamos teniendo. Hobbies. ¿Los hobbies son malos? ¿Son malos los hobbies? ¿Practicar un deporte? No, ¿verdad? No es malo. El problema es cuando eso también te imposibilita. Venís del trabajo, espérate, pero tengo mi derecho a esparcimiento. Voy a ir donde mis amigos a ver el partido. Voy a jugar naipe, no sé, billar. Puede ser que sean hobbies, no son malos, pero pueden obstaculizar el diálogo en la pareja. Entonces ya dijimos falta de tiempo, las distracciones. Vamos al tercero, injerencias de otras personas. Miren, son obstáculos exteriores. De repente no tenemos donde poder platicar bien, privacidad, sobre todo cuando vivimos en un hogar donde están los tíos, los abuelos, ahí es difícil, ¿verdad? Platiquemos aquí en el cuarto y todo se oye al otro lado. Es difícil, entonces hay que también buscar espacios. Eso viene después en las recomendaciones, ¿sí? Injerencias de otras personas, de repente están comenzando a platicar y se mete alguien. Se mete la suegra, el suegro, el tío, los niños. Entonces ya no puedes dialogar bien. Entonces, esos son obstáculos, dijimos que son externos, correcto. Pero también hay obstáculos internos. En los obstáculos internos, en primer lugar, malas experiencias. Sí. Muchas veces las malas experiencias nos provocan miedo a fracasos debido a diálogos anteriores que terminaron mal. De repente hay que platicar de cosas muy delicadas y puede que hayan aparecido gritos, empujones, regaños, y entonces para evitar eso mejor no hablemos, de eso no hablemos y lo vamos poniendo a un lado, ¿no? Y entonces eso son malas experiencias que obstaculizan el diálogo. Eso es algo interno, se queda ahí dentro, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? No hablemos de eso. Mira, es que tenemos un problema con un familiar y entonces, ¿no? Y por el lado de uno de ellos, ¿no? Muchas veces hay esos problemas. Entonces, mira, no discutamos de eso y entonces lo apartan y lo ponen, lo engavetan y las cuestiones se van acumulando, ¿no? Entonces, ahí hay un obstáculo interno para el diálogo. Otro, la falta de contenido interior. Es decir, cuando hablan, ¿de qué hablan? Cuando conversan, cuando dialogan, ¿de qué dialogan? Ahí, bueno, todos hablamos, sabemos hablar. Vivimos en una época donde es cuando más hablamos. ¿Sabían ustedes eso? En la época de nuestros abuelos casi no hablaban mucho, porque no había tanto conocimientos, periódicos, el internet, ¿verdad? Y todas esas cosas. Y entonces solo se hablaban de las cosas básicas. Inclusive podían ver a una pareja ya de señores sentados, ¿verdad? Ahí afuera, en la terraza, en las gradas de la casa, no sé. Y ustedes lo iban a ver que están tranquilos ahí sentados, platican si acaso por allá, tranquilos. Pero eso eran otros tiempos. Ahora, con tanta información, ahora uno habla hasta por los codos. Pero, ¿cuál es la calidad de contenido del que hablamos? Estamos hablando del video que nos dio risa nada más, de los memes, del vecino, porque nos encanta hablar, ¿verdad? De los demás, ¿verdad que sí? En el diálogo no puede ser, hablemos de los demás que están mal y nosotros no. Eso es un problema. La calidad de contenido del diálogo. Pues bien, a este respecto, como les decía, la palabra de Dios es importantísima y da muchos elementos que nosotros podemos recoger para tener una calidad de diálogo. San Pablo, en su carta a los Colosenses, capítulo 3,
del 12 al 13, dice, revístanse como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose mutuamente. Si alguno tiene queja contra otro, recuerde, como el Señor lo perdonó, perdónense también ustedes. Palabra de Dios. Aquí San Pablo da una lista buenísima. Si nosotros aplicáramos todo esto, no tuviéramos problemas, ¿verdad que no? Pero son muchos elementos. Imagínense, recordar que somos elegidos de Dios. ¿Quiénes aquí son elegidos de Dios? Levanten la mano. Los que se creen elegidos de Dios, perfecto. Están aquí. Dios los ha elegido. Claro que sí. Santos y amados. A ver, levanten la mano los santos, levanten la mano. Nadie. San Pablo, cuando llegaba a una comunidad, y de repente era una comunidad que se portaba mal, San Pablo los visitaba y les decía, alégrense, santos de Dios. Y aquellos, santos. Y entonces, pues sí, hay que creérselo. La misión fundamental que nosotros tenemos como matrimonios sacramentados es ser santos. No es hacer reales, no es apariencia, que nos vean que somos felices, no. Es ser santos. Esa es la misión. Y que también nuestros hijos sean santos. Esa es la misión. Así que se completa todo. Dice San Pablo, santos y amados. Nada más. El problema es que a veces nosotros tenemos como una baja autoestima espiritual. Hermano, usted es santo. Ya quedas viendo todos los problemas que tenés, los problemas con tu esposa. No, que estoy largo, ¿para qué? No, diablo sí, santo no. No, pero hay que comenzar a creérselo, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿cuál es el mejor grupo de matrimonios de toda Nicaragua? ¿Quiénes son? ¿Sí? ¿Quiénes son? Bueno, ya están hablando en su grupo. En general, van a responder todo. El MEC, Movimiento de Encuentros Conyugales, los mejores de toda Nicaragua, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí, no los veo convencidos. Sí, ¿verdad? Ok. Sí. Porque hay que estar convencido, aunque uno vaya como quien dice, pero hay que estimular, hay que autoestimularse. Porque imagínense que siempre van, ¿y quiénes son ustedes? Somos el grupo de los encuentros conyugales. ¿Y qué hacen? Ahí vamos a ver qué nos dicen. A ver si el Padre nos dice algo que nos anime. No, dice, nosotros somos los encuentros conyugales, los hermanos que estamos dando testimonio y que vamos a traer más matrimonios a Cristo, ¿verdad que sí? Así, hay que creérselo. Hay que creérselo. ¿Saben cómo hacen los motivadores de los equipos, no? De repente el equipo es malo, bien malo, ¿verdad? ¿Y qué dicen los entrenadores? Ustedes pueden, ustedes son vencedores, van a ganar, ¿verdad que sí? Y aquellos se la creen y hasta puede que ganen. Hay que estimularnos los unos a otros. Pero bien, les decía que San Pablo da un montón de elementos aquí importantísimos, pero lógicamente que tenemos que hacer por así decirlo, un trabajo de terapia, por así decirlo. Terapia. Porque muchas veces nadie nos enseñó primeramente a ser esposos. ¿Verdad que no? Hemos aprendido al trompón y a la patada, como se dice. Pero, gracias a Dios, en la iglesia hay gente que se dedica a trabajar con matrimonios, a formar matrimonios. Y encontré un escrito de un padre, se llama Nicholas Weiser. Yo hasta hace poco lo supe de él, hasta que lo investigué. Es un sacerdote suizo, evangelizador de familias. Él trabajó mucho en el Paraguay, fue formador de matrimonios, y él habla y tiene muchos estudios. Y en cuanto al diálogo, él propone 7 reglas prácticas para el diálogo en el matrimonio.
Yo las leí y me encantaron y se las traje hoy. A mí me gustaron porque son puntuales. Tuve que leer varios libros y varias cosas, pero son muy... Este es puntual. Habla de 7 reglas. 7. Facilitas de aprendérsela. Y van en concordancia con la palabra de Dios y lo que dice San Pablo. Ahí vamos a verlo. Esto va a ayudar que el diálogo en el matrimonio sea enriquecedor y fecundo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir fecundo? Que dé frutos. Si ustedes dialogan pero no hay frutos, como dice Jesús, por sus frutos no dan frutos. ¿Qué le pasaba a la higuera que no daba frutos? ¿Qué hizo Jesús? Córtenla, dijo. ¿Verdad que sí? No, tranquilos, nadie va a cortar sus matrimonios. Pero tenemos que comenzar a dar frutos. Bien, ahí van las 7 reglas. Vamos a ir ahí rapidito porque me dijeron que el tiempo esta noche es más corto. Ok, número 1, el diálogo tiene que ser humilde. Un diálogo humilde. Esa es la primera cualidad del diálogo. Sin acusaciones, sin ataques, sin recriminaciones, críticas. Hay que dejar al lado el orgullo, la soberbia. No puede decirse, vamos a platicar, platiquemos, y se comienzan a poner los guantes. Es que yo tengo siempre la razón. Es que solo vos sos la del problema. O al revés, ¿no? A veces somos así. Aquí el problema de los dos sos vos y no damos el brazo a torcer. Entonces ahí vamos a tener problemas para el diálogo. ¿Por qué? Porque no hay humildad. Humildad viene del latín humilitas, que eso significa abajarse. Abajarse. Y viene también de humus. Humus, con H, humus, significa suelo, tierra. Es decir, entonces, que humildad es ¿qué cosa? Abajarse a la tierra, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando vos entras en este sentido? Elevado, orgulloso, altanero, engreído, soberbio. No vas a establecer un buen diálogo. Entonces, como dice ahí, hay que bajar el gas. Como decimos, ¿no? Popularmente. No puede entrar ahí el uno y el otro de una forma altanera. Platiquemos, pero ya sabemos que yo tengo la razón. Al final, yo tengo la razón, pero platiquemos, no hay problema. No, ahí ya no hay diálogo. Ahí ya usted cortó el diálogo. Lo cortó. San Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 2, nos dice: sean humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense unos a otros. Palabras de Dios. ¿Cómo tenemos que ser? Dice: humilde, amable, comprensivo, y por lo menos, ¿qué dice? Sopórtense. Ya por último, ya si no se quieren, por lo menos sopórtense. Este problema de soportarse, ¿no? Esto de soportarse. A veces hay casos de matrimonios que ya no se soportan. Ya no se soportan. Ya no duermen ni en el mismo cuarto, ni en la misma cama. En la misma casa a veces, pero separados. Y eso lo hemos visto incluso con nuestros padres, con nuestros abuelos. Así pasaban, no se iban de la casa, quedaban en la casa, pero dormían separados. ¿Por qué? Porque nadie quiere dar su brazo a torcer. Mucha soberbia. ¿Qué es lo que falta? Humildad. Entonces, primer elemento para un buen diálogo, humildad. Segundo, el diálogo tiene que ser paciente. La paciencia es un fruto del Espíritu. ¿Verdad que sí? Si estamos llenos del Espíritu, dice San Pablo, los frutos del Espíritu, uno de ellos es la paciencia. El diálogo tiene que ser paciente. ¿Por qué? Porque si lo hacemos con calma y paciencia, va a haber un clima de serenidad,
sin tensiones, sin irritación. Eso es lo que hace la paciencia. Pero no puede haber un diálogo ahí desesperado. Platiquemos pues, pero ya, espérate, hay que ir viendo primero de lo que vamos a hablar. Voy a explicarte algo, ¿verdad? Esto está sucediendo. No me expliques nada, decime ya qué. No. Calma, paciencia. El diálogo tiene que ser paciente, sin presiones, sin apresurarse. La paciencia, hermanos, nos ayuda a soportar con paz y serenidad las crisis y contrariedades. Hay que ser paciente. Ahora, y si somos impacientes, hay que pedirle a Dios paciencia. ¿Verdad que sí? Este es un fruto del Espíritu. Hay que pedirle, Señor, dame paciencia. Es mi esposo, es mi esposa. A veces me saca de mis casillas. Puede ser que a veces pase eso. Pero Señor, dame paciencia. Y van a ver cómo, como dicen, se baja el gas y el diálogo puede entrar, ¿verdad?, con más calma, con más paciencia. Número 3, el diálogo tiene que ser simpático, dice el Padre. Simpático. ¿Por qué? Miren, no debe llevarse a cabo en términos agresivos, tiene que haber simpatía. Esto tiene que ver también con la empatía, no la antipatía, que es lo contrario. Entonces, el diálogo tiene que ser simpático, ¿sí?, agradable. No debe llevarse, ¿verdad?, de una forma hostil. Triunfa más la simpatía que la antipatía. ¿Por qué? Porque si hay una antipatía de arranque, el diálogo se hace denso y llega hasta sofocar. Sofoca. Y entonces las personas se cierran. Y esto sucede. Muchas veces vemos esto tal vez cuando en el trabajo vamos a hacer una negociación, ¿verdad que sí? ¿Quiénes trabajan en ventas aquí? Levanten la mano los que trabajan en ventas. Un vendedor malcriado y antipático no vende. ¿Verdad que no? No vende. No vende. De arranque ya no vendió. Entonces, ¿qué es lo que hace el buen vendedor? ¿Qué hace? Viene y dice, no, pues es más simpático. Ya llega, si llega a vender a una pulpería, por ejemplo, ¿qué tal, señora? ¿Cómo amaneció? ¿Y cómo está tal cosa? Comienza a meter plática, ¿no? ¿Verdad que sí? Y después de eso le va preguntando, ni conoce a los hijos, y sus hijos están bien, ¿cómo está todo eso? Alegre, ¿no? Simpático, bello, todo, ¿eh? Y sos bueno en el trabajo. Pero en la casa sos antipático, sos tenso, irritante. ¿Cómo va a dialogar tu mujer con vos? Y el vendedor del mes, no, hermano, no estoy hablando de usted, ¿verdad? Es un ejemplo. Ya lo veo preocupado al hombre, no, tranquilo, un ejemplo. Tenemos que ser empáticos. Ay, es mi esposo, él me tiene que aguantar como soy. Espérese un momento, no. Nada de que me aguante como soy, no. Tenemos que preocuparnos por donarnos y dar lo mejor de nosotros al otro. Imagínese usted. Miren qué bonito lo que dice ahí el banner, ¿verdad? Es mejor encontrarse hoy que separarse mañana. Lo estuve leyendo cuando vine. Para Dios lo mejor. ¿Miren qué bonito? Retiro número 183. ¿Están aquí el retiro número 183? Un aplauso a esos hermanos. Pero hay que practicarlo, ¿verdad? Que no solamente esté en el papelito ahí, en el banner. Para Dios lo mejor. Y después de Dios, ¿quién viene en nuestro matrimonio? El esposo, la esposa. Entonces, para mi esposo, para mi esposa, lo mejor. ¿Verdad que sí? ¿Cómo tenemos que decir? Para mi esposo, para mi esposa, lo mejor. Bien, no nos están atacando, son los cohetes, está entrando la procesión, ¿verdad? Para los que nos están viendo a través del Facebook Live. Está entrando la procesión aquí a la parroquia. Pues bien, ya llevamos ¿cuántos ítems de 7? 3. El primero era humilde. El diálogo tiene que ser humilde, correcto. El segundo, el diálogo tiene que ser
paciente. Tercero, el diálogo tiene que ser simpático, ¿verdad que sí? Y no por conveniencia, a veces por conveniencia, no, sin conveniencia. Como decía el himno del amor, el amor es desinteresado. Y pues que hayan esposos y esposas interesados. Sí, ¿verdad que sí? Aquí no, sí, ¿verdad? Aquí no. Por si acaso. Ok, vamos al número entonces. 4. Este me gustó mucho. El diálogo tiene que ser cálido. Cálido. ¿Viene de qué cosa? Viene de calor, ¿verdad? Tiene que ser cálido. ¿Por qué? Porque la frialdad es un peligro. Una vez que se han acumulado algunas incomprensiones consecutivas, la irritación contenida se traduce en un marcado enfriamiento de las relaciones de pareja. Frío, ¿no? Como la canción Fría como el viento. Ahí no se puede hacer nada. La frialdad. ¿Qué frialdad? Tiene que ser entonces un diálogo cálido. Ahora, la frialdad no necesariamente quiere decir que el diálogo sea hostil. No, la frialdad quiere decir que es indiferente. Y a veces la indiferencia es peor que el odio. A veces nosotros pecamos porque somos indiferentes para con el otro. Somos indiferentes. Y es por eso que viene la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Ustedes se han fijado en la imagen del Sagrado Corazón los elementos que tiene. Es un corazón y está rodeado de ¿qué cosa? Espina, ¿correcto? ¿Qué más? Fuego. Hay llamas. Significa que el amor de Dios es un amor cálido, ardiente, como el Espíritu, ¿no? Un fuego que no quema, como la zarza ardiente, que no se consume. El escritor Dante Alighieri dice que el infierno no es un lugar cálido, caliente, un horno, ¿no? Dante, ¿has escuchado el infierno de Dante? El infierno de Dante es una obra literaria y él dice que el infierno es helado, frío. Yo no entendía eso, pero voy a hacer un paréntesis que tal vez no vendría. Cuando hay presencias malignas, por ejemplo en un exorcismo, o entran a un lugar donde hay algo malo, se siente ¿qué cosa? ¿Caliente o frío? Frío. Frío. Esa frialdad. Eso no tiene que haber en el matrimonio. No pueden haber matrimonios fríos. Fríos. ¿Cómo dice la palabra? O frío o calientes. ¿Cómo tienen que estar los matrimonios? Calientes. Pero no de los calientes que se imaginan, no. Calientes llenos del Espíritu, ¿verdad? Y algunos ya estaban emocionados. Sí, hermano. Tenemos que llenarnos del calor del amor de Dios. Así tiene que ser nuestro diálogo también. Que haya amor, un amor ardiente como las llamas de amor del corazón de Jesús. Cálido. Bien, vamos a avanzar al número 5. Número 5, el diálogo tiene que ser oportuno. ¿Qué significa oportuno? En un momento preciso, exacto, adecuado, mejor decirlo así. Pues bien, es un arte saber escoger lo que debe decirse y lo que debe callarse, porque también uno tiene que ser oportuno con las palabras. Si uno utiliza mal una palabra, puede haber problemas. Hay que tener, como dicen, hay que trabajar con guantes de seda las palabras que decimos en el diálogo. Cuando estamos dialogando con el otro, una palabra maldicha, hasta ahí llegamos y se rompió el diálogo. ¿Sí? Ahora bien,
existen palabras que es mejor callarlas. Es que son ciertas, sí es cierta, pero va con falta de caridad tal vez. Mira, no soporta a tu mamá. No le puedes decir eso a tu esposo. Hay esposas que le dicen eso, o viceversa. ¿Verdad que sí? Muchas veces nos hemos equivocado con las palabras. Tenemos que buscar palabras más adecuadas, oportunas. Fíjate que pienso, amor, que tu mamá debería, y comenzamos a suavizarnos, todo eso ayuda el aterrizaje suave, ¿no? Pero si de romplón, me cae mal tu mamá, me cae mal tu papá, tu hermano, no, me cae mal cuando haces algo así, no podemos hacer eso. O de repente está una blusa que a ella le encanta, ¿verdad? Porque a las mujeres les encanta una blusa, o al revés, a los señores. ¿Se han fijado en lo siguiente? Están todas las camisas planchadas y falta la camiseta que te encanta, hoy no está planchada. ¿Y mi camiseta? Y de repente esa camiseta es anticuada, horrible, el color es feo, pero a él le encanta. Y venís vos, dice la señora, mira, esa camiseta es horrible, te ves feo. No, ¿cómo le vas a decir eso al Señor? No le digas eso. Le va a dar la autoestima, se va a sentir mal, se va a enojar. Y hasta ahí llega el diálogo. De decirle, amor, fíjate que deberías ponerte mejor esta otra camisa, mira que te conseguí, te ves más delgado, te ves más guapo, más recio, te ves más macho, más hombre, no sé, me emocionás con esa camisa. O sea, palabras adecuadas. Y miren, el Señor corriendo se va a cambiar la camisa. El problema es cómo decimos las cosas, ¿verdad que sí? No sabemos llegar. A veces somos así, pero bien, entonces el diálogo tiene que ser oportuno. Dice el libro de Coelec, capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Palabra de Dios. Todo tiene su momento. Por ejemplo, él viene presionado porque le dejaron un montón de trabajo. Tiene que llevárselo a la casa y en ese momento, bueno, mira amor, tenemos que platicar. No puedes hacerlo en ese momento. Espérense, calma. O de repente sucedió algo y no es el momento oportuno para dialogar. O sea, hay que buscar los momentos oportunos, los lugares. Eso que les dije, de repente no tenemos intimidad, no solamente para las relaciones sexuales, sino para platicar. Porque el diálogo es intimidad también, donde no puede haber un tercero ahí con la oreja pendiente. Tenemos que buscar espacio. Si en tu hogar no tenés, por las condiciones, buscate otro lugar. Te puedes ir al parque, ¿verdad? No se vayan al cine, ahí no se va a platicar. Hay esposos, vamos a ir a disfrutar nuestro día fuera de nuestros hijos y se van a meter al cine. No, vayan a meterse a otro lado. Intimen, no solamente la relación sexual, repito, el estar juntos, compartir, el platicar, decirse cosas, eso es importantísimo en el diálogo. Número 6, vamos avanzando. El diálogo tiene que ser constante. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ser practicado regularmente. No es hasta que ya están los problemas. Tiene que haber tiempo para platicar regularmente. Hay que evitar que aumenten las incomprensiones y se acumulen los problemas. Esto es como cuando lavas la ropa, ¿no? ¿Cada cuánto lavas la ropa? Diario. Ahí dice, ¿no? Diario. Si alguien no la lava diario por el trabajo, por lo menos la lava cada 3 días, una vez a la semana, lo máximo, ¿no? Porque si no, después, ¿qué te vas a poner? Pero bien, igual, tenemos problemas, hay que atenderlos, si se puede, diario. Gran error sería que después de una pelea o un enojo, suspendamos el diálogo por tiempo indefinido. Esto es problema. Cuando hay, después ya no hablemos de eso, y se suspende. ¿Y qué va a pasar? Todo eso se va acumulando, las tensiones van aumentando.
Y no hay que esperar hasta que explote. Si ya te explota, ya explotó, ya no vas a dialogar de eso. Entonces tiene que ser constante. Por eso no hay que dormirse enojado. Matrimonio que se va a dormir enojado, problema. San Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 26, dice: enójense, pero sin pecar, que el enojo no les dure hasta la puesta del sol, pues de otra manera se daría lugar al demonio. Palabra de Dios. Enójense sin pecar. Es cierto que a veces nos podemos enojar. ¿Se puede enojar uno? Sí. Pero del enojo no podemos pasar a la ira. La ira ya es un pecado capital. Uno puede enojarse. Me enojó tal cosa. Sí, pero eso no quiere decir que por eso vas a ponerte rabioso tirando las cosas. Momentos de ira y te quedas ahí. Y si es un problema con tu esposa, entonces, y te vas a acostar enojado. No, dice San Pablo, que el enojo no le dure hasta la puesta del sol. ¿A qué hora es la puesta del sol? 6, 7, dependiendo. Si vos después de las 7 de la noche seguís enojada con tu esposo, estás en problema. Porque cuando te vas a dormir, no vas a dormir bien. No vas a dormir bien. Este es un grave problema. Yo les digo, yo cuando me enojo con mi esposa, yo trato de hacer las paces lo más rápido posible. Oigan bien lo que dije, hacer las paces. Sacar la banderita blanca, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente hay cosas que son bastante complicadas y no las vas a resolver en el momento. Pero sí, por lo menos, tenés que alisar todo, ok, calmémonos, discúlpame, platiquemos mañana. ¿Sí? A veces hay que posponer para tener buen éxito en el diálogo. Último punto, número 7, ya porque ya tenemos que ir cerrando. El diálogo tiene que ser renovado. Yo cuando leí esto, renovado, ¿qué significa? Pues bien, la constancia del diálogo, es decir, cuando vos platicas mucho con tu esposo, con tu esposa, esto exige un esfuerzo de renovación. ¿Cómo es eso? Es necesario tener que decirse para poder hablar. De lo contrario, va a reinar la monotonía en el diálogo. Y eso es lo que sucede. De repente, ya no tenés de qué hablar. Y el matrimonio, después de que cenan, se ven 4 series o 4 novelas antes de dormir. No, ustedes no, ¿verdad? Ustedes no. Otros. Ustedes no. Ustedes rezan el rosario, cosas así. Pero imagínense, ¿qué sucedió ahí? Ahí primeramente no hay diálogo, hay distracción, ¿sí o no? Porque llega un punto en que después, cuando ya se van a ir a dormir, el esposo y la esposa, en vez de dialogar sus cosas, comienzan a decir: pobre la muchacha, la Juana de la novela. ¿Cómo le fue a hacer eso el hombre? Y ya, comienzan a hablar de la novela. Conocí a una señora que en sus oraciones antes de acostarse pedía por la muchacha de la novela que no le pasara nada. Tenemos que vernos nosotros hacia adentro, no verlo de afuera, ni el vecino, porque a veces somos muy buenos a criticar, ¿verdad? Nos gusta ver, como dicen, la paja en el ojo ajeno. Sí, ¿ya viste a la vecina? Sí, claro, este es el tercero y ese no es el papá del chaval, y comienzan, ¿verdad? Entonces, todo eso que va haciendo, eliminando tu diálogo, un diálogo que tenés que renovar, y para renovarlo tenés que cultivarlo. Y es por eso que nosotros tenemos que cultivar la lectura. No solamente, mira este meme. No, fíjate que leí un libro y me encantó aquella frase. Está bien, no tienen libro, la Biblia. Fíjate que estuve leyendo este caso de Tobías, que fue a buscar su esposa, y era qué lindo, y salió el arcángel San Rafael, qué lindo eso. Y comenzar a platicar de cosas así, comenzar a platicar, dialogar sobre el futuro de sus hijos, dónde quieren que estudie, qué quieren que estudie.
planificar su salud. Ya muchos aquí pasamos los 30, 40. Hay que ir planificando planes de salud, ir viendo dónde nos van a enterrar. Hay algunos que no sabemos dónde nos van a enterrar. Yo no sé, si me muero ahorita, yo no sé dónde me entierran. Todo eso hay que dialogarlo, hay que planificarlo. Hay un montón de cosas por qué dialogar. Ya para cerrar, hermanos, 7 puntos. Recapitulamos. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, renovado. 7, miren, 7, como los sacramentos, como los dones. Qué bonito eso, ¿no? Para que nos aprendemos y los practiquemos, ¿verdad que sí? Vamos a terminar entonces con la palabra de Dios. San Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, del 29 al 32. Miren las recomendaciones que da San Pablo. No salga de sus bocas ni una palabra mala, sino la que sea conveniente para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que escuchen. No entristezcan al Espíritu de Dios. Con Él fueron sellados para el día de la redención. Todo disgusto, ira, cólera, gritos, ofensas, cualquier clase de maldad que desaparezca entre ustedes. Sean más bien buenos y comprensivos unos con otros. Perdónense mutuamente como Dios los perdonó en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Voy a añadir un último ingrediente, lo que dice San Pablo: perdónense. San Pablo, Efesios 4, del 29 al 32. Perdónense. Con ese elemento vamos a cerrar. ¿Cada cuánto hay que perdonar al esposo o a la esposa? ¿En tiempo? ¿Cada cuánto? ¿Ah? Todos los días. Diario. Antes de ir a acostarse. Amor, te perdono. ¿Qué cosa y qué te dice? No, te perdono. No es para que peleen, ¿verdad? Decime por qué no, te perdono porque a veces vos sos medio irritante, pero sí te amo. Amor, te perdono. ¿Por qué? Porque yo soy a veces sos a veces irresponsable. O perdóname, o al revés. Yo creo que lo mejor sería que uno se haga el examen de conciencia. Creo que sería mejor así. Y decir, amor, discúlpame. ¿Por qué? Porque te fui infiel ayer. No es cierto, eso no. Eso no. Como decíamos, el diálogo tiene que ser oportuno. No puedes decirle eso a tu esposa. Y ahí, así, no. Esta fue una broma, ¿verdad? Esto no debe pasar, nunca. Hermanos, entonces hay que perdonarnos los unos a otros. ¿Como quién? Como Cristo nos perdonó en la cruz. ¿Verdad que sí? Bien, para terminar, si quieren nos ponemos de pie, hacemos una cortita oración. Vamos a pedirle al Señor que nos regale su Santo Espíritu, tan necesario para nuestros matrimonios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos enseñas a amar. Amar a través del sacrificio, a través de la entrega, de la donación. Así como tú amaste a la iglesia y te entregaste por ella, nosotros queremos amar a nuestro cónyuge y entregarnos por él, por ella, porque queremos ser felices. Y la única forma de ser felices es practicando el amor. Y lo podemos hacer con este instrumento especial, bellísimo, que es el diálogo. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y vamos a pedirle a María Santísima, nuestra Madre, a ella, que supo unir siempre a la familia de Nazaret, que nos regale, a través de su intercesión, el Espíritu de Dios nos regale los dones, los frutos
la amabilidad, la bondad, generosidad, paciencia, humildad, para que día a día practiquemos un diálogo que dé frutos de amor, frutos de misericordia, del uno para con el otro. Bajo tu amparo nos acogemos. Y le damos un aplauso al Señor que nos ama y quiere matrimonios felices. Que el Señor los bendiga.